Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más, mientras avanzamos en esta serie que hemos llamado Buscando esa identidad positiva en nosotros. Estamos en la semana número 4 de esta serie. Y es interesante porque cuando hablamos de nuestra identidad, es importante reconocer de que la Biblia incluso habla de que nosotros somos personas complejas, multifacéticos, a veces difíciles de entender. Entonces, nosotros fuimos creados únicos. Eso es importante recalcar esa parte. Somos unas personas creadas únicamente en el mundo por nuestro Dios. Y esa creación nos hace diferente a toda la creación del Señor. Como seres humanos, hablando de la complejidad que tenemos, la Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. En otras palabras, somos esa generación rebelde, portadora todavía de la imagen santa de Dios. Y cuando hablamos de esa diferencia y de esa complejidad que hemos sido creados, nuestra identidad se ve afectada. Y hay que asumir nuestra responsabilidad con todo lo que Dios nos dio. Dios nos dio a nosotros diferentes capacidades, te dio talentos, te dio dones, te dio un carácter diferente, una personalidad diferente. Dios nos creó a todos totalmente diferentes unos de los otros. Entonces tenemos que aceptar y adoptar y entender que somos unas personas creacionalmente singulares. Por lo tanto, es importante entender que nosotros necesitamos también ser responsable con esa creación como fuimos creados. Dios nos ha dado muchas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, personas que han sido creadas con una capacidad para enojarse más rápido o para tener miedo o para personas que le tienen temor a lo desconocido, a personas que tienen algún tipo de ansiedad, a veces un desbalance. Todos nosotros tenemos virtudes y cosas de defectos. Algunos factores que nos ayudan, por ejemplo, lo que vamos a ver ahora, factores que nos ayudan a nosotros en nuestra identidad, desde el área positiva. Pero también hay factores que obviamente que si nosotros no los tomamos en cuenta, esos factores van a afectar también nuestra identidad. A veces es que estos factores pueden afectarlos desde la parte positiva o también en la parte negativa. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros necesitamos entender como hijos de Dios mientras jugamos este juego, este caminar en la vida, es que nosotros, la Biblia dice que todos tenemos pecados, todos tenemos defectos, todos nosotros hemos sido creados con defecto. Estamos rotos en nuestra creación. Nosotros estamos por el pecado. La Biblia dice que estamos rotos en la economía, en todo lo que se refiere con nuestra vida. Nosotros estamos de una parte rota. La relación con Dios está rota antes de venir a Cristo. Y la Biblia describe eso y es importante nosotros entender esa parte. La otra es que Dios envió al mundo a Jesucristo como nuestro Salvador para ayudarnos a resolver el problema de de estar en una parte totalmente quebrada. Entonces Jesús vino, dice la Biblia, a morir por nosotros en la cruz. Y eso es lo que de alguna forma va a ayudar, si nosotros tomamos esto en serio, nos va a ayudar a ir recuperando esa verdadera identidad que nosotros necesitamos, obviamente, en Cristo. Otra de las cosas importantes es que tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Tenemos que rendir cuenta delante de Dios. Todos nosotros somos responsables. Hay algo que yo llamo la responsabilidad individual. ¿Qué es lo que has hecho con tu vida? ¿Qué es lo que has hecho con los talentos, con los dones que Dios te ha dado? Dios no le va a pedir a usted cuenta por lo que no te ha dado. Todo lo que Dios te va a pedir cuenta es lo que hiciste con tu vida espiritual,
con la salvación que Dios te dio, pero también te va a dar cuenta qué hiciste con tus talentos, con tus dones que Él te dio. Recuerde que todo eso viene de Dios. Entonces, la Biblia enseña que nosotros la Biblia nos enseña de cómo nosotros podemos ganar, ser personas ganadoras. Y para ser unas personas ganadoras necesitamos nosotros entender cuál es nuestra identidad y cómo podemos ayudar a mejorar nuestra identidad. Como dije, hay varios 5 factores que nos ayudan a nosotros o que influyen en nuestra identidad. Hay 5 cosas que influyen en tu vida y te harán ser quien eres. Porque ese es el propósito. Dios quiere que usted sea lo que Él quiso o quiere que tú seas para Él. Eso es lo que Dios quiere con nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos lo que Él quiere que seamos para Él. Es más, Él quiere que nos parezcamos a Cristo. Esa es la última, ¿cómo se dice? Esa es la última parte de y el propósito de nuestra vida es parecernos a Cristo. Entonces, el primer factor es la química. Nosotros, cuando hablamos de la química, esta idea se trata sobre tu química corporal, tus hormonas, tus cromosomas, tu ser biológico. Todo eso es básico y hay que entenderlo de esa manera. Por ejemplo, yo dije hace un momento, que algunos nacieron con hipersensibilidad al dolor, por ejemplo. Entonces, otros también, algunos tienen una alta tolerancia al dolor. Otros poca energía, otros tienen mucha energía, otros sufren al sufrir un dolor, otros tienen problemas de audición, otros usan lentes, otros tienen químicas emocionales que afectan la parte emocional y física, mentales en la vida. Estos aspectos, o a veces hay bajos niveles de estrógeno, testosterona, bajos niveles de hierro. Los médicos te pueden diagnosticar cada aspecto de esto y cómo eso afecta a veces nuestra propia identidad. Eres único. Tus defectos es parte de tu creación. Es parte de cómo usted y yo fuimos creados. Entonces, este es el aspecto químico. En Gálatas dice, recuerden que fui a ustedes por primera vez a predicarles las buenas nuevas debido a una enfermedad. Esto era el apóstol Pablo cuando fue a Galacia por primera vez. Pablo tenía incluso una enfermedad, no sabemos si era mental o era física, no sabemos qué tipo de enfermedad, pero Pablo sufría de una enfermedad. Algunos dicen que sufría de glaucoma también. En otras palabras, este hombre tenía algunas enfermedades, como le llamamos hoy, crónicas. Pero él tenía que lidiar y luchar. Pero esa enfermedad o ese problema de la química con la que fue creado no le afectó para poder seguir el propósito de Dios. El otro factor es mis conexiones. Mis conexiones. Las conexiones son nuestra relación en la vida. Esas relaciones pueden ser buenas o pueden ser malas. Por eso dije que estos factores pueden afectar tu identidad o pueden ayudar a tu identidad. Esas pueden ser buenas o pueden ser malas, esas relaciones. Pueden ser tóxicas o pueden ser dañinas o pueden ser beneficiosas. El asunto es que a veces quizás también puede pasar que no haya ningún tipo de relación contigo y esto ha afectado también en tu vida. A veces puede haber relaciones abusivas, relaciones dañinas, relaciones especialmente aquellas que tuviste cuando eras pequeño. Muchas de las cosas en relación a nuestra conexión con los demás o la falta de conexión con los demás que afecta tu identidad, a veces la recibimos desde nuestra infancia. Y las personas han crecido con este trauma, quizás un padre ausente, una madre ausente, un padre abusivo, un padre supermente pasivo, que no se interesó por ti, no estuvo contigo. Cosas que son parte de la vida y que han afectado probablemente nuestra identidad. Números
numerosos estudios demuestran que tu identidad está en gran medida determinada por la opinión que tienen las personas de ti. Importante, durante la infancia tienden a determinar, estas cosas especialmente, tienden a determinar tu imagen, tu autoestima, tu identidad, lo que la gente opinaba de ti. Es más, no sé si usted se recuerda, pero a veces si alguien te decía algo que tú eres, tú lo creías eso. Entonces hablamos de esa parte de conexión. La Biblia dice que Jesús caminaba por las calles cuando un hombre se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuál es el sentido de la vida? Y Dios le dijo, amar a Dios con todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, nosotros tenemos la necesidad de esa conexión con otras personas para amar a esas personas, para estar con ellos. Entonces, a veces es fácil en medio de todo eso, en estas conexiones. Recordemos que en la primera pareja, por ejemplo, en el Génesis, la Biblia dice que era una pareja feliz. Todo estaba feliz, estaban contentos uno al otro, disfrutando de todo lo que Dios les había dado, pero Dios les dijo, no hagan esto, y fue lo primero que hicieron, y luego desde allí comenzó ese de echarle la culpa a los demás, y la desconexión de uno al otro, y comenzaron los conflictos, y nosotros nacemos y crecemos con eso. Otro de los factores es que son mis circunstancias. Las circunstancias pueden afectar tu identidad. Son las cosas que te sucedieron y las que ocurrieron a tu alrededor. Por cierto, tú no elegiste la química, tú no elegiste estas cosas. Hay cosas que suceden a nuestro alrededor que moldean nuestra identidad y pueden ser producto de un trauma que usted viva o vive. Y por eso tiene problemas de identidad. Las presiones, los sufrimientos, la vergüenza, el estrés. Todo esto puede ser parte de eso también. Entonces, estamos hablando del cuarto factor, es mi conciencia. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con nuestra conciencia? Mi conciencia es, en realidad, cómo me hablo a mí mismo. Usted sabe que nosotros casi todo el tiempo estamos hablando nosotros, con nosotros mismos, ¿sabes? Cuando no estamos hablando con alguien más, e incluso cuando estamos hablando con alguien más, estamos hablando con nosotros mismos. Pero el problema aquí que hablamos de la conciencia es que muchas veces nosotros no nos decimos a nosotros mismos las cosas más correctas. Ciertamente nos mentimos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Por ejemplo, nos decimos a nosotros mismos, no, tú no puedes llegar a hacer eso, tú no puedes lograr eso, tú no tienes esa capacidad, tú no eres tan fuerte así, no eres tan inteligente así. Y todas estas cosas nos las estamos diciendo a nosotros mismos, a nuestra conciencia. Seguimos hablando. Es sorprendente cómo nuestros pensamientos no tienen que ser ciertos para dañar. Basta realmente con creer nuestros pensamientos, lo que tú piensas de ti mismo, la forma que te expresas de ti mismo. A veces podemos decir no sirves para nada y lo decimos a nosotros mismos. Muchas veces repetimos lo que alguien más nos dijo. Por eso dijimos que a veces hay conexiones del pasado que te afectan. Si tu papá te dijo que no servías para nada y lo creíste, quizás estés viviendo una vida que no sirve para nada. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, nosotros nos mentimos muchas veces a nosotros mismos. Nos mentimos. Ahora, decimos, tengo miedo de esto, así que no lo hacemos. O no puedo, no soy inteligente así. Y entonces actuamos como una persona insensata. Entonces, a veces ni siquiera intentamos las cosas. ¿Por qué? Porque nos hemos dicho tantas mentiras a nosotros mismos. Por eso dice Proverbios, ten cuidado con lo que piensas, porque tus pensamientos dirigen tu vida. Proverbios capítulo 4. Pero también en Proverbios 23 dice, porque el cual es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Entonces, a veces nosotros
nos decimos todas estas cosas que a veces nos perjudican. Al contrario, si usted es de las personas que se dice a sí mismo, se valora a sí mismo y te halagas a ti mismo, por si alguien más no te halaga, pues halágate a ti mismo, levántate. Levántate el ánimo de ti mismo. ¿Sabes qué? Yo soy una persona capaz. Soy redimido. Soy hijo de Dios. Soy perdonado. Soy amado de Dios. Y entonces soy inteligente. Soy capaz. No quiero ser el overaje de todos. Quiero ser diferente. Entonces todas estas cosas también pueden ayudar en tu conciencia a mejorar. El otro aspecto, el número 5, el factor número 5, es que son mis elecciones, nuestras decisiones, lo que decidimos. La Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por cierto que ningún animal de la creación de Dios, los perros, los gatos, los leones, las vacas, los caballos, ninguno de esos animales o de la creación de Dios fue creada a la imagen de Dios, solamente nosotros. Los animales tienen instinto. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos actuar igual que los animales. Nosotros tenemos la capacidad de poder tomar decisiones. Y nuestras decisiones son importantes. Nuestras decisiones son valiosas. La libertad de elección es una gran bendición, pero también puede ser una maldición. A la vez puede ser una maldición. Tomamos buenas decisiones, tomamos malas decisiones en la vida. Tomamos excelentes decisiones y tomamos decisiones contraproducentes. Entonces, ¿es una bendición o puede ser una maldición? Lo que tú decidas en la vida. Por eso, yo diría que lo que significa esto es que mucho, por cierto, significa que tienes la responsabilidad de tomar decisiones morales. Los perros, los gatos y los conejos no toman decisiones morales. Porque ellos viven bajo instinto. Pero no distinguen entre el bien y el mal. Los animales no distinguen entre el bien y el mal. Solamente los seres humanos, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Así que déjame compartir, estos son los primeros 5 factores que acabo de mencionar sobre cómo nosotros afecta, ¿verdad? Influye en nuestra entidad. Hablamos de la química, de las conexiones, hablamos incluso de las circunstancias que nos rodean, de la conciencia y también hablamos obviamente de las elecciones que tomamos, las decisiones que tomamos. Pero déjenme compartir con ustedes entonces 4 opciones, 5 opciones ganadoras, 5 opciones que te van a ayudar a ganar, a ser un campeón, a ser una persona victoriosa en la vida y una identidad firme. Estas son, la primera, porque somos creados, recuerde bien, fuimos creados con el poder de elección, de decidir. Por lo tanto, puedo elegir estar más saludable, por ejemplo. La salud es importante. La Biblia nos habla acerca de eso. La palabra dice en Salmo 119, 33, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para aprender, dice el salmista. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Por ejemplo, tú determinas tu destino según las decisiones que usted y yo tomamos. Puedes elegir ser más saludable. Lo que eso puede implicar es que tienes que decidir, si decides ser más saludable, implica que tienes que cambiar tu alimentación, tu vida de ejercicio. Si eres una persona sedentaria, no vas a poder ser saludable. Entonces, todo esto encaja con el hecho de tomar la decisión, por ejemplo, de ser más saludable. Puedes comer mejor, dormir más, reducir el estrés. Todo esto está en nuestras manos. Es una decisión que usted y yo podemos tomar. En lugar de lamentarte por no poder hacerlo, puedes elegir hacerlo. Me explico, tienes que elegir hacerlo en vez de estar lamentando por qué no tengo buena salud. Bueno, hay que hacerla.
cambiar de alimentación, ejercicio, cosas como esas. Entonces Dios nos da una vida, Dios nos da un cuerpo, nos da una vida y debemos ser buenos mayordomos en relación a eso. El segundo factor ganador que hay en nuestra vida es que yo puedo elegir profundizar en mis relaciones. En mis relaciones, ¿recuerdan las conexiones que hablamos? Bueno, yo puedo elegir profundizar más en mis relaciones. Mis decisiones afectan las relaciones que tengo. Las decisiones pueden mejorar o empeorar las cosas. Entonces, nuestras relaciones, tú y yo podemos aprender a comunicarnos mejor. Podemos aprender a trabajar mejor esas relaciones. Si estás en una relación tóxica, una relación dañina, usted puede cambiar y mejorar ese aspecto en la vida. Por ejemplo, una de las cosas que suceden y por las cuales a veces no queremos nosotros avanzar en esto es porque tenemos miedo. Pero la Biblia habla en 1 de Juan 4:18 dice que el amor en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. 1 de Juan 4:18. Entonces, elegimos a veces nosotros tener miedo de enfrentarnos al cambio. Tenemos un sentimiento interno y nos impide y se nos impide hacerlo. Pero el amor es un sentimiento externo que habla de que se transforma en fortaleza de Dios en nosotros para poder mejorar esa identidad. Entonces dijimos que es profundizar en nuestras relaciones. Así que el antídoto para la fobia social es el deseo de estar con otras personas y dejar de ser tan egocéntricos. Hay personas que dicen, he conocido muchos cristianos que dicen que, que quieren vivir la vida solos, que no necesitan a nadie. Esa es una declaración realmente egoísta. Porque tanto usted puede bendecir y a través de esa relación más íntima, más cerca con otra persona, puede bendecirla. Y no tanto esperando lo que a esa persona va a darte a ti, sino lo que tú puedes dar a esa persona. Quizás es una persona que estás sufriendo de soledad. Ahí es donde usted y yo podemos ser auto de presencia y ser bendición a esa persona, amarla. La vida es más de lo que necesitas para ti mismo, sino cuando comenzamos a pensar en los demás. Podemos decidir entonces fortalecer esas relaciones o no. Pero para poder tener victoria y ser personas ganadoras con una identidad fuerte, tienes que decidir a profundizar esas relaciones con los demás y con Dios también. Lo sepas o no lo sepas, la iglesia nos fue dada para practicar el amor. Debemos amar a las personas de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Debemos amar a las personas que están en nuestro grupo pequeño. Debemos amar a las personas que no están a nuestro alrededor. Entonces, nosotros estamos prácticamente, la iglesia viene siendo como un tipo de universidad donde se nos enseña cómo amar, cómo servir, cómo llevarnos con los demás y seguir amando a nuestra comunidad y a la iglesia también y a nuestro Dios. Otra lección que podemos tener para vivir una vida ganadora es que puedo elegir confiar en Dios. Tenemos esa elección. Puedes elegir confiar en Dios o puedes elegir no confiar en Dios. Hay un pasaje grande en Romanos capítulo 8, versículos 27 y 29, y dice: Dios que me examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Dice, los han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de Dios para él sea el primogénito entre los seres humanos. Dios
Nosotros podemos elegir el confiar en nuestro Dios, que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, circunstancias negativas incluso, recuerde que no todo lo bueno que viene de Dios, pero Dios puede tomar esos aspectos negativos para transformarlos en bienestar para usted y para mí. Podemos elegir confiar en que Él tiene el control, en que Él sabe lo que quiere hacer conmigo, para dónde me quiere llevar y confiar en Él, en que todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ya sea negativo o positivo, tiene un impacto y Dios tiene el control y lo va a mejorar para mi beneficio, para mi crecimiento, para mi avance, para mi victoria. Entonces, esto es importante. No es una confianza basada en las posesiones o el poder o el prestigio. La confianza basada en una relación realmente con Jesucristo. Puedes elegir esa si quieres. No puedes encontrar esa identidad en ningún otro lugar excepto en Jesucristo. Cuando tienes esa identidad, eres una persona amada, maravillosa en Cristo Jesús. Porque es en Cristo, ahí es donde comienza a cambiar nuestra identidad. Puedo elegir también en lo que pienso. Esto es interesante, ¿verdad? Puedo elegir en lo que pienso. Mucha gente solía decir que el cerebro es inmutable, que no se puede programar. Pero en el año, por ejemplo, 2002, la ciencia finalmente afirmó que lo que dice la Biblia afirma que el cerebro puede cambiar, puede reprogramarse, puede modificar su forma de pensar. Así dice la ciencia en el 2002, salió este estudio de que el cerebro puede cambiar su forma de pensar. Ahora, esto es importante, nosotros elegimos. Quizás tengas malos recuerdos dolorosos, traumas dolorosos, recuerdos que te traen vergüenza, que te traen culpa, pero esos recuerdos tú los puedes transformar, los puedes reemplazar, poniéndole cosas positivas en las cosas. Podemos, lo que le llamamos las piedras de verdad. Me refiero a que nos vamos a nutrir con la verdad de la palabra de Dios y vamos a sustituir esos pensamientos de vergüenza, de culpa, de trauma, de dolor. Lo vamos a sustituir por las cosas positivas de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que sustituirlo para que el cerebro, la mente pueda ser transformada. Por eso Romanos decía en capítulos 2 decía, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Eso es lo que decía Pablo. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que hay manera de cómo nosotros podemos sustituir un pensamiento negativo con algo positivo. Entonces, debemos, en lugar de un pensamiento negativo, lo debemos de rodear con palabras y otros pensamientos que sean beneficiosos para usted y para mí. El último factor para poder tener una identidad sana y poder tener una vida de victoria es que usted puede elegir a Jesús como Señor y Salvador. Entra la elección otra vez. Puedes elegir, puedes decidir. Y yo creo, cuando eliges a Jesús como tu Señor, como Salvador, recibes una nueva identidad. Y eso cambia todo. Él te da el poder y la capacidad para realizar todos estos cambios de los que hemos hablado. De todo esto, Dios nos da el poder, debemos de comenzar allí, pero tienes que elegirlo como tu Salvador, tienes que elegirlo como tu Señor. Y Él comenzará a transformar, comenzará a cambiar, porque tenemos que cambiar esa química, las circunstancias, tus conexiones, tus relaciones.
sin elegir ser seguidor de Jesús. No puedes cambiar estas cosas sin antes elegir a Cristo como Señor y Salvador de la vida. Es en Él donde está realmente la fuente de vida, donde está realmente el principio de cambio, de transformación, está en el poder de Jesucristo. Entonces dijimos, los 5 factores para ser personas ganadoras. Dijimos que tenemos que elegir ser más saludable, podemos elegir profundizar en nuestras relaciones, podemos elegir confiar en Dios, podemos elegir en qué pensar y podemos elegir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahí comienza todo, porque Él es el que nos da el verdadero significado de nuestra vida. Sin Él no somos nada. Sin Él no puedes cambiar la química, no puedes cambiar todos esos factores que te dañan en la vida y que no te ayudan a tener una mejor identidad. Nuestra identidad comienza con recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida y te conviertes en un hijo de Dios según el libro de Juan capítulo 1, 12 dice que Él nos da la autoridad para ser llamados hijos de Dios. El desafío está ahí. Esto no es automático, pero tenemos que jugar con todas las cartas que Dios nos dio para vivir una vida con propósito y una vida con una identidad positiva, segura para la honra y la gloria de Dios. Que Dios esté con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Amén.